Muchas gracias, Juanma. Empezando por el final, la mejor forma de unir esa política de todas las autonomías es que haya unas elecciones generales y que Feijóo sea presidente del Gobierno, porque entonces desde el Palacio de la Moncloa se va a impulsar una política similar a la que ya desarrollan las autonomías del Partido Popular y eso nos va a permitir a todos beneficiarnos de ese sentido de Estado y de esa fiscalidad, de esa burocracia y de esa gestión que va a implementar el presidente. Pero claro está que es un buen ejemplo toda esa gestión autonómica para nuestra tierra. Miren, gobierno como el de María Guardiola está despegando, ha salido de los índices bajos de competitividad fiscal, está generando empresas y está desarrollando la autonomía vecina en nuestro oeste y está siendo un ejemplo, como lo ha sido el gobierno de Juanma Moreno o como por supuesto lo es el gobierno de la presidenta Díaz de Ayuso. Nosotros estamos cogiendo ideas que funcionan en esas autonomías y presentándolas en el Parlamento y sin lugar a dudas, si dentro de 2 años gobernamos Castilla-La Mancha, que además lo haremos, estoy convencido también, con Feijóo en la Moncloa, yo creo que permitirá un desarrollo económico del país muy importante. Y en segundo lugar, nosotros lo que vamos a seguir denunciando día a día, como he hecho yo hoy aquí, como hacemos en cada rincón de Castilla-La Mancha, es que en política lo que vale es lo que se vota. En la política las palabras están muy bien, pero lo que genera un efecto frente a un tercero es lo que uno vota. Y al final los diputados socialistas de Paje votan lo que votan en el Congreso. Yo decía en la intervención que hay quien dice que los diputados, lo dice él, no son suyos. Bueno. El número 1 por Toledo es su número 2 en el partido. El diputado por Guadalajara fue su delegado de la Junta. Digo yo que Paje nombraría un delegado de la Junta que fuera de su confianza. La diputada que sustituyó a la ministra de Vivienda por Ciudad Real dimitió de delegada provincial para ser diputada. Digo yo que Paje nombraría como delegada provincial a alguien de su confianza. El diputado por Albacete fue su secretario general del Grupo Socialista. Secretario general, querido Miguel, ¿sabes la importancia de tener un secretario general de confianza en el grupo parlamentario? Pues era su secretario general en el grupo parlamentario autonómico. Un diputado por Cuenca y otro por Ciudad Real son las 2 personas de confianza de los 2 vicepresidentes del Gobierno, que las pusieron en el Congreso. Y los 2 que quedan son 2 alcaldes que dependen de la Junta, pues son alcaldes pequeños, y el presidente Barreda sabe igual que yo la importancia de un alcalde y de la Junta de Comunidades para poder desarrollar tu programa electoral. Por lo tanto, los 8 diputados están vinculados con Paje, pero diré una cosa más. Paje ya ha roto una vez la disciplina de voto. Solo una vez, pero una vez. La rompió cuando llegaron las listas al Congreso de los Diputados por Toledo, a la sede de la Secretaría General del PSOE toledano. Porque Pedro Sánchez las envió poniendo de número 1 a la que hoy es delegada del Gobierno. Paje rompió la disciplina del voto, votaron que no a esa lista y la devolvieron enviando a Ferraz una lista encabezada por el secretario de organización del PSOE. Fíjese hasta qué punto los diputados son de Paje. Por eso vamos a seguir denunciando que Paje es quien tiene en su mano acabar con la legislatura y que si Paje quiere, la legislatura se acababa hoy mismo. Lo que sucede es que en este teatro que Paje ha montado, a él le interesa tener un papel de crítica a Pedro Sánchez para tratar de confundir al conjunto de los ciudadanos. Pero cada vez le cree menos gente, porque al final los ciudadanos seguimos sufriendo la amnistía, la financiación singular para el separatismo catalán, ahora el reparto de los menas, y todo eso se hace porque Paje lo consiente. Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no estoy en la cabeza de Emiliano, pero lo que sí sé es que a Emiliano ya le aburre Castilla-La Mancha. No habla nunca de Castilla-La Mancha. Ustedes todos los días oyen hablar al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y nunca habla de Castilla-La Mancha. Solo habla de cuestiones nacionales, generalmente para enfrentar con Pedro Sánchez. No sé si aspira a sucederlo o simple y llanamente está aburrido de nuestra tierra. Pero fuera cualquiera de los 2 motivos, la realidad es que los castellanomanchegos necesitamos un presidente a tiempo completo. Un presidente que crea en la tierra, que esté ilusionado con la tierra, que esté comprometido con la tierra, que quiera hacer que nuestra tierra avance, que mejore, que pelee por ella, que se preocupe de los problemas de nuestra gente, del problema de un ciudadano o de un gran colectivo. Y eso hoy no lo tienen los castellano-manchegos. Los alcaldes lo pueden atestiguar. Paje nunca está. Y cuando va a sus pueblos a alguna cuestión, va para hacer declaraciones nacionales. Bueno, alguna vez ni eso, porque alguna vez va a hacer algún anuncio y no avisa ni siquiera a la alcaldesa, la de Guadalajara, querida Ana, lo puede atestiguar. Paje hace mucho que dejó de hablar de Castilla-La Mancha. Y eso es un problema para los castellano-manchegos. Y por lo tanto, no sé a qué aspira, pero desde luego, sea lo que fuere, hace un flaco favor a los castellano-manchegos. No sé si por alusión es la alcaldesa de Guadalajara que decía algo. De desarrollo en lo que es las nuevas familias es absolutamente frustrante. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo y yo nos conocemos hace muchos años. Yo era alcalde de Almansa y Eduardo ya era el presidente regional de las familias numerosas y entonces pusimos en marcha un novedoso sistema de bonificaciones fiscales
para las tasas de las familias numerosas en cosas básicas como usar la piscina o como apuntar a tus hijos a fútbol, y aquella propuesta de familias numerosas que yo implementé como alcalde ahora ha tenido eco en muchos otros ayuntamientos y yo me alegro de ello. Hay que poner en marcha, en primer lugar, un plan de ayuda a la natalidad. También se combate la despoblación con ayuda a la natalidad. Madrid lo está haciendo, la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso lo está haciendo. Nosotros lo presentamos a nivel autonómico con ayudas directas a la maternidad y también fue rechazado por el Gobierno de Paje, aunque lo recuperaremos. Y hay que poner en marcha un programa de vivienda que permita, si es en alquiler, la reducción del precio, y si es en compra, la reducción del precio de compra. Para eso hay que tener más suelo público, por lo tanto más parque de viviendas porque se pueda construir más vivienda. Hay que rebajar la fiscalidad en la compra-venta de vivienda, tanto si es vivienda nueva como si es vivienda de segunda mano, que son fiscalidades diferentes, y hay que poner en marcha también una serie de promociones de vivienda concesional en espacios públicos, que sea en régimen de alquiler, con una concesión amplia en el tiempo para que baje el precio un 30% de media para acceso a familias que quieran incorporarse a tener un hogar con carácter independiente. Y en segundo lugar, en el plan de conciliación, la mejor herramienta es no imponer a las empresas. La mayor parte de los empresarios, todos los que yo conozco, quieren tener a los trabajadores lo más satisfechos posibles porque aumenta la productividad. Y hay que dejar a las empresas negociar y que cada empresa pueda negociar con sus trabajadores sin imposiciones gubernativas cómo puede desarrollar un plan de conciliación. Y el Gobierno lo que tiene que hacer es propiciar la negociación de la empresa con los representantes de los trabajadores para conseguir, empresa a empresa, la conciliación. No se puede abordar igual una empresa de calzado, como las que operan, por ejemplo, en mi ciudad, que una empresa de transporte, o que una empresa agroalimentaria o que una empresa de hostelería. Y por lo tanto hay que dejar a la empresa poder negociar los planes de conciliación para adecuar la necesidad del trabajador a la necesidad de la empresa, garantizar el aumento de la productividad y garantizar el sostenimiento del empleo. Muchas gracias. Juanma, antes te paso la palabra, pero voy a leer... ¿De eso? No, hoy habla de Puigdemont, que está ahí por los votos de Paje. Yo preferiría oír hablar al presidente de mi tierra del aceite de oliva virgen extra, o del vino, de las dificultades del vino, de los ataques del vino en Bruselas, de la falta de compromiso para evitar un etiquetado que nos pueda poner en riesgo, de si vamos o no a llevar a cabo distintas políticas en materia del viñedo que puedan garantizar la productividad y el futuro del vino, pero de eso no habla Paje. Y por lo tanto es un drama para la región. Pues Pero brevemente, perdone que le interrumpa, pero como el presidente se ha extendido tanto, tiene que ser muy breve la pregunta. Muy breve. La cuestión es que no encontramos más... Subas el micrófono, por favor. Sí, la cuestión es que no encontramos más... Después de 15 años, teniendo mi vida resuelta en Madrid, me fui a Tarancón. Luché, monté una gran industria, lo automaticé todo y al final me tuve que ir aburrido. Me llevó un amigo a ver la finca y la habían destrozado. Parece mentira que hayan bombardeado, que los campos los roben continuamente. Yo me quedé deshecho y que dije, me acordé de Don Quijote en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Para mí es muy doloroso y se me saltan las lágrimas. Gracias. Juanma. sí, Paco, hablabas antes de los temas de los que no quiere hablar Paje. Hay un tema del que llamativamente no se ha hablado hoy aquí, digo llamativamente por comparación, porque si aquí quien estuviera dando una conferencia fuera la líder de la oposición, no de Castilla-La Mancha, sino de la Comunidad Valenciana, habríamos hablado de la DANA, habríamos hablado de las medidas contra la DANA, habríamos hablado de la situación del presidente de su comunidad. Yo te quiero preguntar, ¿qué diagnóstico haces de lo que ocurrió en Letour? ¿Qué medidas, sobre todo, propone el Partido Popular y por qué no hubo alertas? Y perdona, voy a añadir, si no te importa, Claro. una pregunta de Jesús Romero Guillén que dice, entre otras cosas, ¿qué habría hecho usted si hubiese estado en la situación de Mazón? ¿Cuál hubiera sido su actividad? Y luego añade él, como opinión, que Mazón encuentra que está acorralado y que está perjudicando demasiado al Partido Popular. Bueno, yo por no evitar ninguna pregunta, que no suelo hacerlo, yo no sé lo que hubiera hecho porque no sé qué tipo de información hubiera tenido y con qué tipo de recursos hubiera contado. Yo sé que como alcalde he tenido que afrontar nevadas que nos han dejado incomunicados durante 40 horas en un municipio de 25.000 habitantes, con 1.500 personas dentro del municipio atrapadas en la autovía, o he tenido que soportar el desbordamiento de mi presa, del pantano de Almansa, que
anegó y que inundó todo el municipio, y sé lo que he hecho cuando he sido alcalde, con la información que tenía, con los recursos que contaba, y por cierto, especialmente en el tema de la nevada con Paje de presidente, con la dejación de funciones del gobierno de Paje, que estando Almansa en nivel 2, no se personó en la ciudad y no tomó el mando. Y tuvo que ejercer el alcalde el mando de la emergencia con nivel 2 porque el gobierno no fue. Año 17. Dicho lo cual, miren, en Castilla-La Mancha la Dana golpeó con fuerza en Letur y en alguna zona cercana a Letur, pero con fuerza en Letur, cuyo pueblo destruyó por completo. Golpeó con fuerza en la provincia de Cuenca, especialmente en Mira, pero también en Garabaya, en Landete. El presidente provincial de Cuenca lo conoce bien y hoy nos acompaña también. Y golpeó con fuerza en Guadalajara, también está aquí su presidente provincial del partido. Y la zona cercana a Molina de Aragón también fue golpeada con fuerza, no solo en el tema municipal, sino también en el tema de cultivos. Yo voy a dar algunos datos y cada uno que saque sus propias conclusiones. Con su permiso no lo valoraré. Prefiero que cada uno haga su valoración. En Castilla-La Mancha no hubo CECOPI. No hubo CECOPI. No es que fueran o no fueran, es que no hubo CECOPI. No hubo centro de emergencia. En Castilla-La Mancha no hubo alertas. No se envió ninguna alerta a los móviles. En Castilla-La Mancha hubo 6 fallecidos en Letur. En una población de algo menos de 900 habitantes, 6 fallecidos, es de una conmoción bárbara. Y una fallecida en Mira. El presidente de Castilla-La Mancha apareció al día siguiente a la 1 del mediodía por Letur y 2 días después, a una hora similar, por Cuenca. Y cuando celebramos un pleno, hablaba Juanma de la Comunidad Valenciana y se retransmitió en directo en muchas cadenas, el pleno de Valencia, donde Mazón, el presidente Mazón dio explicaciones sobre la gestión de la... Lo recordarán ustedes. El día de antes de ese pleno famoso, el mismo pleno tuvo lugar en Castilla-La Mancha, en el Parlamento Autonómico. El presidente de Castilla-La Mancha no es que no diera explicaciones, es que no fue al debate. No se presentó. No se presentó. El mismo debate que en Valencia se celebró un viernes para hablar de la Dana, se celebró un jueves en Castilla-La Mancha para hablar de la Dana. Y Paje no es que no hablara, es que no fue al debate. Estos son datos objetivos, cada cual que saque sus conclusiones. Gracias. Está aquí con nosotros de OK Diario. Estaba con nosotros de OK Diario Beatriz Dávila. No sé si quieres hacer alguna pregunta, Beatriz. Bueno, No lo veo. estoy aquí. Ah, Sí, vale. ponte de pie si quieres. Y el micrófono cerca, si no, no se oye. Bueno, la primera pregunta creo que ya me la han robado. Y yo que soy de Castilla y León y también tenemos una gran fuga de talento y sobre todo de población joven que tenemos que venirnos a buscar la vida a Madrid, no sé qué proyecto tiene el Partido Popular para evitar esta fuga de talento en Castilla-La Mancha. Gracias. Nosotros lindamos con Castilla y León en Guadalajara y por Ávila en la provincia de Toledo, en la zona de Talavera de la Reina, y nos parecemos mucho a Castilla y León. Efectivamente, retener el talento es fundamental y efectivamente el foco de Madrid lo hace muy complicado porque es cierto que la presidenta Ayuso ha convertido a Madrid en un referente sin lugar a dudas en toda Europa y eso es beneficioso para los que estamos alrededor de Madrid, pero hay que saber aprovecharlo. Miren, nosotros queremos poner en marcha, y lo haremos cuando gobernemos, 2 programas fundamentales para retener el talento. Uno va acompañado a los oficios, a la formación profesional. Es fundamental financiar un año de aprendizaje directamente con la persona que desempeña el oficio para que un joven pueda incorporarse a ese oficio y después ayudarle económicamente a que pueda adquirir ese negocio en marcha ante una inminente jubilación. Si uno vincula a una persona de una cierta edad que quiere estar pensando en una retirada con un joven que se quiere incorporar, especialmente para aprender oficios, que no hay, porque ya cada vez hay menos herreros, cada vez hay menos ebanistas, hay menos pintores, hay menos albañiles, hay menos fontaneros, hay menos gente que trabaja en muchos oficios que son fundamentales para Castilla-La Mancha, que se asientan generalmente en muchos lugares del mundo rural y trabajan de manera comarcalizada o provincializada, y hay que llevar la formación profesional al negocio directamente. Financiar un año de contrato directamente en el negocio al empresario para que forme al trabajador con el compromiso de formación y después ayudas para que pueda montar un negocio similar o quedarse con ese negocio, es retener talento, es luchar contra la despoblación y es mantener los oficios. Y en segundo lugar, también creemos que es fundamental llegar a un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha y con la Universidad de Alcalá de Henares para que todo joven licenciado o diplomado en estas universidades pueda tener un primer contrato en una empresa de Castilla-La Mancha financiado por el gobierno autonómico. Decía en la conferencia, y lo repito ahora, que algunos me tildarán de loco. Yo era alcalde en los años más duros de la crisis.
Y en mi ciudad, que como les decía tiene algo menos de 25.000 habitantes, hicimos un censo de en torno a 200 jóvenes titulados que no tenían trabajo. Pusimos en marcha un programa de formación vinculado con la empresa y el ayuntamiento directamente, sin ayuda de nadie, financiaba un contrato en el centro de trabajo directamente con la actividad empresarial privada. Financiamos 181 contratos y 111 jóvenes no se fueron de mi ciudad en busca de un futuro mejor y se quedaron trabajando en la misma empresa a la que habían sido enviados por el ayuntamiento, y otros tantos, en torno a 50, en empresas similares. Por lo tanto, fue un éxito de retención de talento que yo quiero replicar en Castilla-La Mancha de la mano de la Universidad de Alcalá y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Álvaro. Sí, señor Núñez, me gustaría saber qué modelo de Partido Popular le gusta más, el de Ayuso o el de Juanma Moreno. Que vaya pregunta. A mí me gusta el modelo de partido del presidente Feijóo y me gusta el modelo de partido de Ayuso para Madrid, de Juanma para Andalucía y de Paco Núñez para Castilla-La Mancha. Creo que este es un partido... Mire, la grandeza de mi partido es que en él confluyen, y ese es el éxito del partido, muchas sensibilidades, muchas formas distintas de ver la política, de ver la sociedad y de ofrecer soluciones. Y cuando un dirigente político, y en eso el presidente Feijóo lo está haciendo de maravilla, es capaz de permitir la confluencia de tanta gente con tanto talento, quien se beneficia no es el partido, sino es el país. Y por eso yo creo que el éxito del Partido Popular es ser capaz de albergar mucho talento desde perspectivas diferentes. Salgamos ya de la política encorsetada en la que hay que ser todos de pensamiento único y asumamos una acción política en la que puedes tener discrepancias y llegar a acuerdos, también incluso con los que piensan distinto a ti. Está también con nosotros de ABC Carmen Lucas. Carmen, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Es una forma muy directa de decirle pregunta. Bueno, acércate el micrófono, por favor, a la boca. gracias. Yo quería preguntarte por el tema de los aranceles. Imagino que los partidos políticos en Castilla-La Mancha ya estaréis hablando sobre el asunto junto con las asociaciones agroalimentarias y preparándoos para un futuro que parece un poco difícil para una región exportadora como Castilla-La Mancha, ¿no? Gracias, Carmen. Castilla-La Mancha debería ser una región todavía más exportadora y debería de tener mucho más mercado, sobre todo para el sector agroalimentario, porque si fuéramos capaces desde el Gobierno, y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer, de poner en valor la calidad de nuestros productos, mejoraríamos la rentabilidad del producto. Y por eso hay que abrir nuevos mercados y hay que presumir y pregonar las bondades del producto agroalimentario de Castilla-La Mancha, cosa que no siempre hace el Gobierno y que sí hacen de manera brillante las OPAs. No es que ya estemos hablando, es que el Partido Popular en el último pleno parlamentario ya lideró un debate sobre esta cuestión. Le sorprenderá lo que le voy a decir, o no, pero yo se lo digo. Hace 10 días, a propuesta del Partido Popular, decidimos que había que hablar sobre los aranceles y que había que posicionar al conjunto de los castellano-manchegos en torno a la política arancelaria de Donald Trump. Nosotros exigíamos simple y llanamente que los aranceles de Trump se fueran rechazados por el Parlamento de Castilla-La Mancha y que le dijésemos al Gobierno de España que contaba con el Gobierno de Castilla-La Mancha y con el Parlamento castellano-manchego para luchar contra los aranceles de Estados Unidos. ¿Saben que ni el PSOE ni Vox nos apoyó? No sé si a unos les pesó más la palmadita en la espalda de Trump y a otros les pesó más la ideología. Pero la realidad es que hace 10 días ni el PSOE, con paje a la cabeza, ni Vox apoyaron rechazar los aranceles en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Yo le puedo asegurar que si fuera presidente de Castilla-La Mancha, por supuesto desde el respeto máximo a la democracia estadounidense, pero asumiendo también la realidad, ya hubiera ido a ver al ministro de Agricultura, ya hubiera ido a ver al ministro de Asuntos Exteriores, ya hubiera planteado la singularidad del producto castellano-manchego en Estados Unidos y ya hubiera iniciado una senda de diálogo a través del Ministerio de Asuntos Exteriores con el Gobierno de Estados Unidos para garantizar la reducción del clima de tensión de la política arancelaria que nos perjudica, desde luego, en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país. Juanma. Una repregunta, Paco, y una pregunta. Sí que es verdad que dentro del Partido Popular como sensibilidades caben varias, pero con respecto a Vox, hay dos estrategias totalmente distintas en ellos dos. Juanma Moreno, obviarlos e intentar que se orillen solos. Ayuso,
atraer a sus votantes hacia sí, hablando en su terreno, jugando en su terreno. En Castilla-La Mancha, ¿cuál de los dos modelos sería más eficaz? Y ahora te hago la pregunta. Nosotros aspiramos a ganar y a gobernar, y hay lugares en los que estamos gobernando en solitario y hay lugares en los que estamos gobernando con Vox, porque los ciudadanos son sabios y siempre eligen y deciden qué estrategia política hay que seguir. Yo, desde luego, lo que le digo es que cada territorio tiene sus particularidades y, como tal, hay que afrontar la vida política. Nosotros estamos razonablemente satisfechos con los gobiernos que tenemos con Vox en muchos ayuntamientos, y en otros que no lo estamos, hemos roto y nos hemos quedado gobernando en solitario, porque no siempre depende del Partido Popular, también depende en ocasiones de la actitud del otro. Hay lugares donde ha sido insostenible el gobierno municipal y hemos tenido que caminar solos, y hay lugares donde el pacto está funcionando razonablemente bien. Por lo tanto, en muchas ocasiones pesa mucho también la forma en la que afronta la política la persona. Y te quería preguntar por la industria de defensa, que ahora mismo está de absoluta actualidad, o con la transformación casi existencial que estamos viviendo en la Unión Europea y que arrastra obviamente a España a invertir mucho más, ¿no? Y yo te quería preguntar qué propuestas tiene el PP de Castilla-La Mancha para incentivar esa industria en la región, fiscalidad, ayudas directas, incentivos, préstamos, lo que sea, ¿no? ¿Cómo puede hacer Castilla-La Mancha para convertirse también, aparte en el campo y otros sectores, en un polo estratégico de defensa? Castilla-La Mancha ya tiene muchas instalaciones en esta materia. Nosotros, entre otras cuestiones, tenemos una base aérea en Albacete, con el TLP, con la Maestranza, con el ALA 14, tenemos una base de helicópteros también en Almagro, tenemos, por supuesto, la Academia de Infantería en Toledo, tenemos el CENAD, el campo de maniobras de Chinchilla, tenemos una tradición militar muy importante y muy vinculada con el Ministerio de Defensa, y hemos tenido 2 presidentes autonómicos que han sido ministros de Defensa. Por lo tanto, conocemos bien la política de defensa, y además, quien fuera secretario de Estado de Defensa, Agustín, hoy asiste a esta conferencia y yo se lo agradezco. Tenemos muchas empresas que trabajan en materia de innovación y de investigación, en materia también de defensa, y por lo tanto, sin lugar a dudas, esta nueva política de inversión europea en materia de defensa es una oportunidad. Yo le puedo decir que estamos trabajando en la preparación de un proyecto muy importante y que espero que en no muchas semanas vea la luz. Estamos hablando con organizaciones empresariales, estamos hablando con expertos en la materia, estamos hablando con un lugar estratégico para diseñar oportunidades en materia de defensa, y yo creo que esta política de defensa y de inversión en defensa es una oportunidad que debe de ser aprovechada, y desde luego nosotros vamos a presentar, estamos, como digo, terminando ese proyecto en no muchas semanas, un programa para poder generar una amplia expectativa en materia de acogida de inversiones en materia de defensa, pero está en este momento en fase de diálogo y de escucha activa con los principales colaboradores, y por eso voy a respetar que tengamos el proyecto cerrado al presentarlo, pero vamos a aprovechar esa oportunidad. Gracias. ¿Álvaro? Sí, a mí me gusta cómo es su relación en el día a día con el señor Paje. Por ejemplo, a nivel nacional sabemos que entre Feijóo y Sánchez prácticamente no hay conversaciones. El otro día le convocó a una cita, pero vamos, no se hablan a menudo, no hay ningún atisbo de ningún pacto de Estado ni de ningún acuerdo de calado. Me gustaría saber cómo es la cosa en Castilla-La Mancha, es decir, si a usted Paje le cita frecuentemente, le comparte los asuntos importantes, y entrando en uno de ellos, creo que hay propuestas sobre la mesa, una reforma del Estatuto de Autonomía, o al menos el PSOE quiere afrontarlo, este asunto. No sé el Partido Popular si va a estar de acuerdo en apoyar, en conseguir un acuerdo junto al Partido Socialista para renovar el Estatuto como pretende Paje. Bueno, yo me siento afortunado porque Paje me ha desbloqueado del WhatsApp. Me tuvo un tiempo bloqueado porque dice que le atacaba mucho. ¿En serio? Se lo prometo. De hecho, se lo dije a él cara a cara en una reunión del despacho y le dije, saca el móvil y te lo demuestro que me tiene bloqueado, y no lo quiso sacar. Dijo, no, es que he cambiado de terminal, igual se ha bloqueado solo. Digo, hombre, faltado decir, ha sido mi chiquillo que lo ha tocado, pero me tuvo bloqueado en el WhatsApp porque dice que le atacaba mucho y que le criticaba mucho públicamente, y yo tenía la sana costumbre, que me parece decente en democracia, de expresarle en ocasiones propuestas o opiniones al presidente sin abusar y sin molestar, de manera muy puntual y ocasional, por WhatsApp. Lo cierto, y lo tengo que decir así, es que tuvimos un accidente de tráfico en un trayecto en el que circulábamos hasta Albacete, y me desbloqueó el WhatsApp para interesarse por mi estado de salud, lo cual se lo agradezco. Pero me tuvo bloqueado mucho tiempo. Por lo tanto, la relación no es la mejor. Es cordial, es educada, como no puede ser de otra manera, pero el gobierno a mí no me llama, el presidente no me llama para nada, nunca. Esta legislatura
Paje tomó posesión en junio y a mí me convocó a una reunión en julio del siguiente año, 13 meses después. El presidente de la Junta recibió al jefe de la oposición 13 meses después, lo cual es de una normalidad democrática sin precedentes. A nosotros no nos llaman para hablar de estos temas, desde luego el presidente no lo hace. Y en relación al Estatuto de Autonomía, nosotros somos un partido de Estado y somos un partido serio, y siempre que se nos convoca una reunión para hablar de asuntos importantes, vamos. Hablar del Estatuto de Autonomía, el presidente Barreda lideró una reforma que finalmente no salió en el Congreso de los Diputados, y sabe la dificultad que engloba una modificación de un Estatuto de Autonomía. Pero hablar de Estatuto de Autonomía es hablar de sanidad, hablar de educación, hablar de derechos sociales, es hablar del campo, es hablar del reconocimiento del hecho histórico de Talavera de la Reina, por ejemplo, o es hablar de aquellas cuestiones que interesan al conjunto de los paisanos de nuestra tierra, del agua o de la financiación. Y cuando se nos ha convocado para una reunión en este sentido, hemos ido siempre. Si los intereses para abordar el Estatuto de Autonomía es defender el interés general de Castilla-La Mancha, estaremos ahí. Si hay otros intereses, no estaremos ahí. La negociación se paralizó durante una serie de meses porque primaron otros intereses electorales frente al interés general de los castellano-manchegos y nosotros decidimos no participar. Ahora se nos ha vuelto a llamar, hemos retomado las negociaciones, hemos retomado el trabajo y el Partido Popular, como siempre, está y estará en cualquier mesa de trabajo que sea positiva para Castilla-La Mancha, y lo que esperamos, porque nosotros vamos con la mejor de la voluntad, es que podamos culminar acuerdos con el Partido Socialista, pero siempre, y yo lo he dicho públicamente y al propio presidente en su despacho, que vamos a defender por encima de todo el interés general y nunca ningún interés partidista, porque el estatuto es una cosa de todos y no puede haber tintes ideológicos ni ninguna cuestión que pueda considerarse estratégica desde el punto de vista electoral para ningún partido político. Mira, me pregunta Carolina Siene, ¿qué quedará de Castilla-La Mancha cuando caiga Paje? Los castellano-manchegos, que es lo mejor que tiene mi tierra. Más de 2 millones de castellano-manchegos, que es lo mejor que tiene mi tierra. La mía es una tierra de talento, de gente honesta, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente luchadora, de gente que se levanta, que madruga, que trabaja, que se esfuerza, que va, que en ocasiones fracasa y se vuelve a levantar y lo sigue intentando. De gente sincera y de gente que, como decía antes, se mira a la cara y cuando se da la mano ha cerrado un acuerdo para el que no hace falta firmar un papel. De gente que triunfa, a pesar del gobierno. Y lo que van a quedar después del gobierno socialista son más de 2 millones de castellano-manchegos deseosos de un proyecto de cambio que ya triunfa en Madrid, que ya triunfa en Andalucía, que ya triunfa en Extremadura, que ya triunfa en Aragón y que también va a triunfar dentro de 2 años en Castilla-La Mancha, seguro. Bien, muchísimas gracias.